Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la lección correspondiente a este trimestre, que es Firmados en Cristo. Pero corresponde la lección número 3, ¿ya? El estudio es Firmados en Cristo. Y la lección es la número 3, que se llama Nombre, Expectativas para la Caminata. ¿Ya? El objetivo principal de esta lección es dar a conocer a los estudiantes de la Biblia cuáles son las expectativas de Dios para la caminata cristiana. Amén. Pero antes de iniciar todo, quiero invitarlos a orar con la finalidad de poder recibir de Dios la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros, para que podamos dar a conocer bien su palabra y al mismo tiempo ustedes, que son los receptores, también puedan entender la lección. Amén. Padre celestial que moras en los cielos, te doy gracias, Padre, y le alabo en esta hora. Le doy glorias y honras a usted, porque usted es el Dios creador. Usted es el Dios que nos rescató. Usted es el Dios que nos dio la libertad. Usted es el Dios que compró nuestra vida con su sangre. Usted, Señor, es el que llena nuestra vida de favores cada día. Usted, Señor, es el que sana todas nuestras dolencias. Por eso, Señor, a usted nos dirigimos en esta hora. Usted nos prometió darnos el Espíritu Santo y de hecho lo cumplió. Aquí está a nuestro lado. Y le pedimos a Él que sea Él que nos ayude para entender, para conocer, para recordar todas las cosas. Ayúdenos, Espíritu Santo, para desarrollar esta lección y que mis hermanos puedan entenderla también. Deme palabras conforme su voluntad, en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Decíamos que el objetivo era dar a conocer a los estudiantes de la Biblia cuáles son las expectativas de Dios para la caminata cristiana. También el texto básico en el cual se basa esta lección es en Colosenses 1:9, que dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Introducción. ¿Qué sucede después de que nos convertimos a Cristo? ¿Cuáles son las siguientes etapas? ¿Qué se espera de nosotros? En este estudio veremos las expectativas que tenía Pablo con respecto a los cristianos recién convertidos de Colosa. Expectativas que preocupan a todos aquellos que también han recibido y decidido seguir a Cristo. Pablo usa dos metáforas, la de la agricultura y la caminata, para ejemplarizar sus expectativas de la vida cristiana. En la metáfora de la agricultura dice de que los cristianos, como las plantas sanas, necesitan crecer. Colosenses 1:9 y 10. Y con la metáfora de la caminata enseña que los cristianos deben perseverar en el camino hasta el final. Colosenses 1:11 y 12. En este viaje que comienza cuando escuchamos y creímos en la verdad del Evangelio, Colosenses 1:6, Dios tiene expectativas para todos nosotros. Veamos más de cerca cuáles son esas expectativas a través de estas metáforas utilizadas por el apóstol Pablo.
1. Enfocando el texto. Aunque no conocía personalmente a la iglesia de Colosa, desde que escuchó el informe de Epafras sobre la conversión de estos cristianos, Pablo, Timoteo y los demás compañeros comenzaron a orar por ellos. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Colosenses 1:9. Las peticiones que le hicieron a Dios durante la oración por los colosenses nos enseñan cuáles son las expectativas para la jornada de cada cristiano. Esta lección contiene preguntas, las cuales vamos a ir dando respuesta de inmediato. La pregunta número 1 dice: lea el comentario sobre el ítem número 1, Colosenses 1:9, y responda cuáles son las características del conocimiento que Pablo esperaba que adquirieran los cristianos de Colosas. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 1. Conocimiento. Una de las peticiones de Pablo y su equipo fue que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Los colosenses no debían quedarse paralizados. Una vez que se convirtieron a Cristo, necesitaban saber más y más de lo que les gustaba. Primero, este conocimiento debe ser sólido. La expresión ser lleno y plenamente indican una experiencia amplia y abundante. En esta carta, Pablo a menudo repite la palabra ser lleno o plenamente. Colosenses 1:19 y los versos 24 y 25. Después el capítulo 2, los versos 2 y 3, los versos 9 y 10, el capítulo 4 y el verso 12. La razón es que algunos herejes comenzaron a enseñar a los colosenses que sus falsas doctrinas expresaban la plenitud del conocimiento divino. Pablo los contradice al decir que este comportamiento pleno conviene solo del Evangelio de la verdad. Colosenses 1, los versos 5 y 6. Es este verdadero Evangelio el que da sabiduría y entendimiento. Tanto la sabiduría como el entendimiento sugieren un conocimiento que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a diario basadas en el Evangelio. En segundo lugar, Pablo califica este conocimiento lleno de sabiduría y entendimiento como algo espiritual. Colosenses 1:9, es decir, dado por el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Efesios 1:13, y nos da sabiduría y entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Juan 16:13. La pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿qué está enseñando Pablo al comparar la vida del cristiano con una planta y un viaje? En Colosenses 1:10. ¿Cómo nos enseñan estas metáforas a vivir una vida que honre a Cristo? Consulte el ítem número 2. Colosenses 1:10 nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
El ítem número 2 dice comportamiento. La expectativa de Pablo es que los colosenses tengan un conocimiento sólido de la voluntad de Dios y que no es meramente un conocimiento teórico, sino que resulta en un comportamiento diario. Él ora para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada. La frase andar es una metáfora judía que compara la vida de alguien que camina con Dios en un camino o viaje. El propósito de conocer a Dios es la caminata cristiana, es tener una vida en la que nuestro comportamiento, sentimientos, pensamientos, carácter y personalidad sean dignos del Señor, de una manera que lo honre. ¿Y cómo podemos vivir de esta manera para nuestro Señor? Haciendo lo que le agrada. Es decir, tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Utilizando la metáfora de la agricultura, Pablo explica cómo es la vida cristiana que honra al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 10. Al igual que una planta sana, crece y da fruto, los cristianos sanos también crecen en el conocimiento de Dios y producen buenas obras y actitudes que expresan mansedumbre, misericordia, amor, gozo, paz, bondad, amabilidad y fidelidad. Mateo 5 del 1 al 16, Gálatas 5, 22 y 23 y Efesios 2, 10. La pregunta número 3 dice, basado en el ítem número 3 y en los textos bíblicos mencionados en el comentario, explique, ¿por qué necesitamos ser fortalecidos en la caminata cristiana y cómo lo hace Dios? Colosenses 1:11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y el ítem 3 dice, fortalecimiento. La expectativa de Pablo para los colosenses en el transcurso de su viaje cristiano es que sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Colosenses 1:11. Porque los cristianos necesitan ser fortalecidos. Bueno, porque el camino es difícil y no tenemos fuerzas en nosotros para llegar hasta el final. Somos débiles y necesitamos el fortalecimiento del Señor. Por eso Dios nos fortalece con todo poder según la potencia de su gloria. La palabra gloria, ya del griego doxa, puede traducirse como un objetivo calificando el poder de Dios como glorioso. Pero también se puede entender como un sustantivo refiriéndose a la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta en su presencia y morada. En el hebreo, Shekinah, entre su pueblo. En el nuevo pacto, el cristiano individual y colectivamente con otros creyentes es templo y santuario de Dios donde se manifiesta su presencia poderosa y gloriosa. Primera de Corintios 3, 16 y 17 y Primera de Corintios 6, 19 y 20. Es esta presencia de Dios en nosotros, por el Espíritu de Cristo, la que nos fortalece en el camino cuando estamos agotados, dándonos fuerza y poder para seguir caminando. Isaías 40, versos 30 y 31.
Romanos 8:26 y Efesios 3:16. Pregunta número 4. Hable con los otros estudiantes sobre las características que deben marcar el trayecto de la vida cristiana según Colosenses 1, 11 y 12, basado en el artículo número 4 del comentario. Colosenses 11 y 12 nos dice lo siguiente: fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y el verso 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Perseverancia. 4. Para llegar al final de la caminata cristiana, Dios nos ayuda en el camino, fortaleciéndonos. Por eso Pablo dice que el camino de la vida cristiana estará marcado en primer lugar por la perseverancia. Dios fortalece con su poder para que caminemos por el camino con perseverancia y longanimidad. Colosenses 1:11. Estas cualidades son importantes, ya que la vida cristiana es una maratón que exige resistencia, paciencia, coraje doble. En segundo lugar, Pablo enseña que el trayecto de la caminata cristiana estará marcado por la alegría. Por un lado, la alegría proviene de la certeza de la ayuda de Dios que nos hace vivir con alegría, dando gracias al Padre. Colosenses 1:11. Incluso en el sufrimiento podemos agradecer a Dios con gozo por su fortalecimiento. Santiago 1:2, Primera de Pedro 1:6. Por otro lado, esta alegría proviene del hecho de que el Padre nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El verso 12. Participar significa tener derecho a disfrutar de una herencia. Pablo está usando el lenguaje del Antiguo Testamento con respecto a los israelitas que tenían parte en la Canaán, la tierra prometida, la herencia del Señor. Génesis 28:4 y Éxodo 23:30. Salmos 105:11 y 135 y verso 12. Él está diciendo que los cristianos igualmente participan de la verdadera tierra prometida, la herencia del Señor, que será este mundo renovado, los cielos nuevos y la tierra nueva que nos esperan. Mateo 5:5, Hebreos 11 del 13 al 16 y segunda de Pedro 3:13. Somos felices y agradecidos solo cuando recibimos algo por gracia. Por eso Pablo dice de que los cristianos deben dar gracias al Padre con gozo, porque en su gracia nos hizo participar de la herencia eterna. Hasta que llegue el día del regreso de Cristo, cuando recibamos esta herencia, la expectativa es de que tengamos un conocimiento sólido acerca de Dios, una vida digna del Señor, fortalecida por su poder en gozosa perseverancia. Amén. La pregunta número 5 dice: discuta con los estudiantes sobre la importancia de estudiar la doctrina correcta, pero también de ponerla en práctica. ¿Cree que tendemos a enfatizar más una que otra? Enfocando la vida. La expectativa de Dios para nuestra caminata es que crezcamos en conocimiento y buenas obras. La metáfora agrícola utilizada por Pablo expresa sus expectativas de que los cristianos crezcan en conocimiento
y produzcan buenos frutos, que son buenas obras. Colosenses 1, 9 y 10, Mateo 5, 16, Gálatas 5, 22 y 23 y Efesios 2, 10. Aquí tenemos la teoría y la práctica de la mano. El conocimiento correcto que produce la conducta correcta. Si los colosenses fueran engañados por las falsas enseñanzas de los herejes al adherirse a la doctrina equivocada, sus vidas naturalmente desagradarían al Señor. Por lo tanto, no podemos separar el conocimiento de la práctica. Es inconcebible tener un conocimiento sólido de la Biblia sin una vida plena de fruto. ¿Cómo es posible hacer buenas obras sin conocer la voluntad de Dios en las Escrituras? Reflexión. ¿Cómo sabe usted lo que le agrada a Dios? ¿Tiene conocimiento y comprensión? ¿Y su vida diaria produce buenas obras? ¿Tiene el fruto del Espíritu en su vida? La pregunta número 6 nos dice lo siguiente. Hable de cómo se refiere perseverancia y gozo en la caminata cristiana y cómo podemos contar con el fortalecimiento del Señor. Si tiene una experiencia personal, compártala. 2. Las expectativas de vida para nuestra caminata es que mantengamos la perseverancia y el gozo. Cuando los israelitas salieron de Egipto en su camino a la Canaán, la herencia prometida de los patriarcas, los cristianos en su viaje a través de esa tierra caminan hacia los cielos nuevos y la tierra nueva que se manifiestan cuando el reino luminoso de Cristo esté plenamente establecido aquí a causa de su regreso. Colosenses 3 y verso 4, Apocalipsis 21, 1. La metáfora del viaje usada por Pablo ilustra que el caminar del cristiano hasta que llegue ese día debe presentar algunas marcas. Colosenses 1, 10 y 2 al 12. Entre estas marcas se encuentra la perseverancia y la alegría. Sin embargo, cualquiera que piense que puede producirlas por sí mismo se equivoca. De hecho, es Dios quien fortalece con su poder para esto. Isaías 40, 30 y 31, Romanos 8, 26 y Efesios 3, 16. La vida cristiana no es un lecho de rosa. Aparecerán obstáculos, se pondrán a prueba la fe, se exigirá al máximo el aliento y la fuerza, vendrá el sufrimiento, pero créeme, Dios nos ayudará a avanzar hacia el objetivo. Filipenses capítulo 2 y los versos 12 y 13 y primera de Pedro 1, 6 y 7. Desafío misional. El estudio de hoy nos ha mostrado de que la vida cristiana no debe estar marcada por la paralización, sino por la progresión por el conocimiento. Como plantas sanas debemos crecer como si estuviéramos en un viaje. Debemos regresar, avanzar cada vez más a nuestro objetivo. Deténgase un momento y reflexione sobre su progreso en la vida cristiana, desde su conversión hasta ahora. Si está parado, busque el fortalecimiento de Dios y está dispuesto a saber más, a hacer buenas obras, a perseverar en el camino. Hecho esto, mire a su alrededor. Hay personas que necesitan saber más acerca de Dios, que necesitan un cambio de vida, que perdió la perseverancia y la alegría. Tu desafío es ayudarlos ahora mismo. Póngase en contacto, tiéndale la mano. Amén. Amén.
Hemos llegado al final de la lección, pero sin antes ir al momento misionero. Somos unos con los cristianos que sufren en Libia, población 6,6 millones. Cristianos son 34.500. La religión es el Islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo y otras religiones más. El gobierno es en transición. Dirigente se llama Fayez al-Sarraj. Acuérdese de los presos como si estuvieras preso con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos 13:3. La misión Puertas Abiertas cada año da la lista mundial de la persecución con los 50 países en la que seguir a Cristo puede ser muy costoso. A continuación se presentará el país que se encuentra en el cuarto puesto del ranking de persecución del año 2021. Es Libia. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizan con la autorización de Misiones Puertas Abiertas. La violencia sigue aumentando en Libia y hay más incidentes verificados que ataques y asesinatos. La persecución existe en todos los ámbitos de la vida de un cristiano y este año ha empeorado. No hay libertad de expresión ni de religión y la posibilidad de una vida eclesial pública es muy limitada en Libia. Aunque hay alrededor de 34.500 cristianos en el país, solo un pequeño número, aproximadamente 150, son libios. La mayoría son trabajadores, expatriados, inmigrantes. Los cristianos libios de origen musulmán se enfrentan a una violenta e intensa presión por su familia y de la comunidad en general para que renuncien a su fe en Jesús. Ellos, al igual que los cristianos extranjeros, son vulnerables al secuestro, a los asesinatos por parte de grupos militares islámicos y el crimen organizado. Compartir su fe públicamente es ilegal en Libia y aquellos que comparten su fe cristiana con otros se arriesgan a una oposición violenta y a ser arrestados. Sin un gobierno central, el país se encuentra efectivamente en un estado de anarquía sin ley. Hay pocas posibilidades de justicia legal cuando los cristianos son atacados o asesinados. Oremos por los creyentes libios que están bajo una inmensa presión, en particular los que son arrestados por su fe. Pide por su protección y libertad. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos, Señor, muchas gracias por el estudio de esta lección, porque entendemos, Señor, que es necesario para nuestra vida. Debemos aferrarnos más a usted, debemos caminar seguros, porque usted nos ayuda. Y nos alegra, Señor, saber de que usted va con nosotros, que no estamos solos. Usted, Señor, es el que nos guía. Usted es nuestro Shaddai, usted es nuestro líder, usted es nuestro general de generales. Por ello, Señor, nos alegramos, caminamos, aunque sufrimos en el camino, pero sabemos que usted está ahí para darnos fuerza, para alentarnos, para seguir adelante. Bendiga, Señor, a toda persona que escucha esta lección. No sabemos, Señor, cuáles son los límites, a qué parte del mundo irán. Nuestra onda por el aire, Señor, no sé a quién alcanzará, pero a quien sea, Señor,
Permita, mi Dios, de que sea de gran utilidad para que el creyente camine en seguridad, en fortaleza, en bendición. Y los frutos que obtenga, Señor, sean frutos agradables a usted, Padre, que sea un caminar con un olor agradable a usted. Le agradezco, Padre, todo lo que me da. Y le pido, Señor, por cada uno de los que están en opresión allá en Libia y especialmente en la ventana 1040, le pido, Señor, que los ayude conforme sea su voluntad. Usted conoce todo, Padre. Por lo tanto, en sus manos los dejamos para la gloria y la honra suya. Muchas gracias. En nombre y por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.